Única mirando al mar. Fernando Contreras. Tercera parte. El Bacán andaba ya por los 25, años más, años menos, y Única por los 50 y tantos. No porque no quisiera revelar su edad, sino porque había perdido la cuenta. 20 años de ver crecer a su niño y de ver ambos el crecimiento imparable del basurero, y en el basurero de ser parte del crecimiento del precario, al que nunca dejaban de llegar vecinos nuevos a edificar tugurios nuevos con cuanto material viejo iba a parar ahí, a aquel barrio que, en su optimismo virulento, Única le había puesto el nombre de Barrio Las Rosas, por un rosal de rosas blancas que plantó a su llegada y no pegó ni al principio, cuando la basura no llegaba por toneladas y por el lugar corría aire fresco, y la tierra no se había envenenado con los caldos letales de los desperdicios. Del rosal de rosas blancas solo quedaba el buen recuerdo de lo que no llegó a ser. Del aire fresco no quedaba ni la grata memoria, y de la tierra viva solo una costra dura en verano y resbalosa con las lluvias. En 20 años, la colina terminó de convertirse irremediablemente en basurero. Conforme aumentaba la demanda de espacio, la administración hacía talar más y más árboles, hasta que del cerro solo quedó un cono inhóspito, en donde huyeron los pájaros. En 20 años el pueblo de Río Azul se vio reducido a ruta obligada de los camiones recolectores y todo, casas, iglesias y escuelas, todo tomó el color del polvo que bajaba en remolinos desde la cumbre de los desechos. De los buenos vecinos del principio sobrevivían algunos, el resto era gente deteriorada, amistosa a veces, agresiva a veces, según llevara algo en el estómago o no. Única decía, ¿cómo no va a ser así? La luz de un mediodía de tanto se filtraba entre las pestañas escasas de un viejo. Entre destellos, restos de su pesadilla y el aturdimiento, el viejo trataba de dirigir su atención hacia algo que se movía frente a sus ojos. Al cabo de mucho rato, logró enfocar mejor y vio a una mujer abanicándolo con un pedazo de cartón y a un muchacho haciéndole sombra con su cuerpo flaco y librándole de la horda de moscas que lo disputaban en medio de su desesperante zumbido. Única y el Bacán habían topado con un hombre que yacía inconsciente entre la basura y se había dedicado desde media mañana a la ardua tarea de resucitarlo. Cuando finalmente el hombre abrió los ojos, ella le dirigió las primeras palabras. «Mucho gusto, Única Oconitrillo para servirle». El hombre se incorporó pesadamente y miró primero a la mujer, después al muchacho. Tenía esa cara de asombro de quien se había dado por muerto y de repente, sin previo aviso, se despierta para comprobar que aún no ha alcanzado el beneficio de la muerte. «Hace horas que estamos aquí cuidándolo, señor. Si no, ya se lo hubieran almorzado las moscas y los opilotes». Al hombre le resultaba difícil comprender las palabras, estaba insolado y una jaqueca le reventaba el alma. Única pidió ayuda. Entre varios lo levantaron y lo llevaron a casa de los Oconitrillo, donde lo despojaron de un poco de ropa de más que llevaba puesta. Con paños de agua en la frente a temperatura ambiente por falta de refrigerador, le bajaron la fiebre y cuando consideraron que estaba fuera de peligro lo dejaron dormir. Y durmió largo y pesado como en un intento de reconciliar la muerte que le había sido arrebatada. Y durmió horas de horas entre el sueño y el delirio. El viejo despertó hacia el final de la tarde, cuando el sol parecía estar a punto de sumergirse en aquel mar muerto como un desecho más. Esa noche, con gran esfuerzo, logró llegar hasta la puerta del tugurio y sentarse ahí. No dijo nada, no habló con nadie y rechazó cuanto alimento reciclado le ofreció su inesperada salvadora. Para Única Oconitrillo, una cosa no tenía discusión. A las 7 de la noche, el Bacán se acostaba en su cartón y se dormía. Ella daba unas vueltas más por casa, acomodaba algo en alguna parte, recogía las irreconciliables piezas de su vajilla, reunidas a lo largo de los años, hacía un recuento minucioso de su juego de cubiertos tan variados como el resto del conjunto, y cuando consideraba que todo estaba en su lugar, a eso de las 8, 8:30,
se acomodaba en su cartón y se dormía inmediatamente. La presencia del hombre en el vano de la puerta no alteró la tradición. Única hizo un último intento de sacarle alguna palabra y ante el fracaso lo dejó ahí contemplando cómo hasta la noche era desechable y apenas cabía en el basurero. Algo muy serio estará pensando, masculló ella una vez envuelta en su cobija, pero el hombre no pensaba en nada. Se aguantaba el dolor de cabeza sin quejarse por no molestar y no acababa de sorprenderse del peor día de su vida, ni del día siguiente al peor, ni del que le siguió a ese, cuando Única perdió la paciencia y lo enfrentó. Señor, o me dice usted por lo menos cómo se llama o se va de aquí. Este es un basurero decente y yo no puedo tener a un desconocido en mi casa si ni siquiera sé cómo se llama. El hombre la miró por primera vez a los ojos. Ella no pudo evitar el sobrecogimiento. El hombre recordó su nombre. Una vaguísima sonrisa se asomó para extinguirse de inmediato. ¿Qué sentido tenía su nombre? ¿Había tenido sentido alguna vez? Ya él había decidido que no, pero ahora parecía urgente pronunciarlo, siquiera para alargar un poco aquel paréntesis, el único de su vida en el que alguien se había encargado de él. Recordó su nombre, Mondolfo Moña Garro, y recordó la gracia que hacía de niño cuando su mejor esfuerzo apenas alcanzaba para pronunciarlo, Momboñombo Moña Gallo. Soltó una risa con lástima por aquel niño y en honor a él se volvió hacia la mujer y dijo, Momboñombo Moña Gallo. Rió de nuevo y dijo con cierto sarcasmo, mi nombre se parece a todo esto. Única no entendió nada. El hombre insistió en que ese era su nombre verdadero y no hubo más discusión. A la pregunta de qué demonios hacía dormido en medio basurero 3 días atrás, se limitó a contestar, es que me tiré a la basura porque ya no sirvo para nada. Y volvió a reír. A Única se le desmoronó el alma. Guardó silencio y lo miró largo rato. Después suspiró y dijo, pero si usted está bueno, y siguió mirándolo tristemente. Mondolfo Moña Garro comenzó a hablar despacio. Ese día me levanté de madrugada, acomodé todo en su lugar, vi las fotos viejas de mi familia, las que me quedaban, le abrí la jaula al canario, cerré la puerta de mi casa y listo, me tiré a la basura, me subí al camión y los señores ni me preguntaron nada, solo me trajeron aquí. Después no sé qué pasó, creo que me desmayé. Única no salía de su asombro, solo lo miraba e insistía. Pero si usted está bueno, todavía se le puede sacar el jugo un buen rato más. Y siguió moliendo palabras entre sus dientes postizos hasta que el hombre la interrumpió para preguntarle si no tendría por ahí una taza de café que pudiera ofrecerle. Única contestó lo que contestaba siempre. Sí hay, pero está sin hacer. El bacán había seguido de cerca la recuperación del viejo. Ahora estaba feliz, porque asumía que si hasta había dicho su nombre, entonces ya no se iba a morir, como aseguraba el buzo a quien el destino había puesto la salvación de las almas de la comunidad en sus manos. Aquel papel que asumía con tanto empeño que ya llevaba 3 días de ansiosa espera con unos frasquitos de vidrio con el logotipo de una famosa salsa saborizante en la mano. Listo para aplicarle la extrema unción al recién llegado, porque él insistía en que ese ya está cadáver, Única. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta. El señor Mondolfo había escuchado estupefacto la discusión entre Única y Carmen sobre su estado vital y por primera vez sintió alivio de estar vivo cuando vio al tipo alejarse con los frascos y perderse entre el mar de las gaviotas negras. La imagen de aquel hombre alejándose lo convenció de que hasta Dios botaba en aquel lugar lo que ya no le servía. Este es el bacán, mi chiquito, salude al señor, bacancito. Don Mondolfo Moña Garro alzó la mirada a alturas de la cara del muchacho. Le calculó 20 años por lo bajo. Era alto, flaquísimo, de tez blanca ennegrecida por el sol y los vapores del basurero.
de ojos verde oscuro, barba negra, escasa y enmarañada, y cierta expresión bobalicona. «Mucho gusto, señor». «Mucho gusto, mijito». Hacia la noche, los vecinos cercanos comenzaron a llegar a casa de Única como dictaba la costumbre. Al principio éramos 4 gatos y todos nos conocíamos y comíamos juntos. Ahora hay tanta gente aquí que ya casi nadie se conoce. Mondolfo Moña Garro se esforzaba en vano por entender la lógica que regía en aquel mundo. Los buzos llegaban con bolsas de comida y todo se calentaba en un fogón a un lado del tugurio para repartirse después en porciones equitativas por la mano salomónica de Única. Cuando le llegó su plato, el señor Mondolfo deseó no haber nacido. «Asco da no comer», sentenció sabiamente la matriarca antes de que el recién llegado tuviera tiempo de decir una grosería. «Mucho gusto, Momboñombo Moñagallo, para servirles». Pocos alzaron a verlo. Única repartía los cubiertos y los recogía devotamente después de la cena. El señor Mondolfo no pudo probar bocado por más que lo intentó, y se consoló pensando que tenía suerte, después de todo, porque moriría de hambre en un par de días. «Aquí llega de todo, don Momboñombo, cuchillos, cucharas, tenedores, platos, de todo lo que usted necesite, es cuestión de saber buscar». Él seguía fantaseando con eso de morir pronto. El bacán lo interrumpió. «La gente dispone las cosas de las casas y nosotros las ponemos aquí». El hombre observaba al muchacho en silencio, solo asintiendo con un gesto. El muchacho le parecía aniñado. Todo en él lo hacía parecer un niño de 7 años. Su modo de hablar y especialmente su mirada entre bobalicona y tierna. Con los días se enteró de que el bacán no buceaba, a no ser que su madre lo estuviera vigilando, y cuando se juntaba mucha gente, ella sacaba una larga cuerda de su bolsa y se amarraba al muchacho a la cintura, del puro miedo de que se le perdiera. Cuando el bacán no estaba buceando al lado de ella, se la pasaba sentado en su cocina leyendo cualquier cosa legible que encontrara o que le regalaran. Había aprendido a descifrar las palabras, pero era prácticamente incapaz de comprender una frase entera. Al poco tiempo de aprendido el mecanismo de la lectura, el niño se había dado a la tarea de memorizar cientos de palabras sin que a Única le fuera posible explicarle sus significados. Ahora, ya de adulto, su inmadurez saltaba a la vista, pero a la vista de alguien ajeno a la comunidad, porque a su interior nadie parecía notarla. Por el contrario, más de uno le sorprendía el amplio léxico del muchacho y el asombro que causaba henchía de orgullo a su madre. Después de la cena, los buzos mayores se retiraban a sus tugurios y a vagar por los alrededores. Los más jóvenes. Las noches del basurero, las que no eran abruptamente interrumpidas por la llegada de camiones recolectores en las temporadas altas de la basura, eran noches oscuras, animadas solo por el ruido incesante de los insectos y de las corrientes profundas del mar de basura. Del límite del basurero hacia atrás sobrevivía la última vegetación de la colina, donde se refugiaban todos los insectos a darle al sueño de los buzos la tranquilidad de que algo vivo les quedaba en su mundo agonizante. Pasadas 3 semanas, Mondolfo Moña Garro ya había renunciado a su plan de morirse de hambre. Andaba mal y tenía serias dificultades para respirar porque el asma de los buzos ya lo había afectado. Es que no hay pulmones que resistan esta hediondez y la de porquerías que se le deben meter a uno por la nariz y la boca sin que uno se dé cuenta. Única se había pasado a dormir a los cartones del bacán y le había cedido los suyos al advenedizo. Los 3 se acostaban después de la cena, pero él no dormía. A su lado, Única y el bacán parecían reventarse de tos. Los dos hablaban dormidos y roncaban como un motor. El señor Mondolfo Moña Garro no lograba pegar un ojo, sino hasta muy avanzada la madrugada, porque a pesar de que el sueño también es un producto desechable, él no había logrado encontrar ni siquiera uno de segunda con que cubrirse de la intemperie de la vigilia.
Por la mañana Única amanecía como si hubiera dormido en un tugurio 5 estrellas. A las 4:30 ya estaba en pie y lista para bajar la cuesta y volver con su cubeta llena de agua. Cuando lograba reunir algo de dinero, esperaba a que abrieran la pulpería y compraba café y pan blanco. Muy rara vez alcanzaba para el azúcar, pero esa solía venir en los camiones, en las bolsas que la gente daba por vacías. Cuando encontraban una, gritaban ¡azúcar! Le raspaba el vientre y le sacaba para endulzar al menos el café del bacán. El huésped despertaba con el aroma generoso del café barato de Única. Despertaba entre ahogos y siempre se disculpaba por su exaltado regreso del agujero negro de sus sueños en blanco. Se despertaba con la sensación de haber gritado, por eso pedía disculpas. En realidad solo se trataba de un sofoque que no llegaba al grito, por lo que Única no comprendía el motivo de la disculpa. ¿Perdón por qué? Por despertarme así tan feo. Eso no es culpa suya, aquí nadie se despierta bonito. Única, el café es un milagro. El milagro es que hay café. La segunda mortificación de don Mondolfo en orden de importancia era el estreñimiento. Sencillamente no podía y ya se estaba empezando a enfermar. Carmen lo advirtió. El que no come, no caga. Coma más, coma más. No es fácil comer con este mal olor, oso Carmuco. Usted es nuevo aquí, por eso todo le huele. Después uno se acostumbra y nada le vuelve a oler a nada. Carmen había hablado con la verdad. Aquel olor producto de la eterna indigestión de la tierra atragantada de basura. Aquel aliento putrefacto que despedía la boca del cerro, por imposible que pareciera, pasaba inadvertido por las narices de los buzos. Lo que pasa es que a usted todavía todo le da asco. Las conversaciones en horas laborales eran rápidas y cortadas siempre por la llegada de más y más recolectores.